La Universidad Pontificia Bolivariana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en este espacio denominado Cátedra CUE. Para la universidad y en nombre de nuestro rector general, el padre Diego Marulanda Díaz, es un placer contribuir en espacios que generan valor en temas relacionados con el talento. La Mesa de Talento Humano del CUE tiene como propósito potenciar la conexión entre instituciones de educación superior con sus comunidades estudiantiles y de docentes, empresas y emprendedores para mejorar capacidades, minimizar la deserción académica y maximizar la empleabilidad. Y lo hacemos a través de la plataforma de conexión de talento. Actividades como la que nos convoca el día de hoy, la Cátedra CUE, nos permite tener conversaciones poderosas en las que se comparten temas en relación a la gestión del talento, conectando vivencias de los empresarios, estudiantes, con toda la formación de los estudiantes en educación superior. A continuación, el doctor Alberto Hoyos Lopera, líder de la Mesa de Talento Humano del CUE y presidente de la compañía de galletas Noel, nos da un saludo de bienvenida. Un saludo muy especial a la Mesa de Talento del CUE, a toda la comunidad del CUE y a las instituciones universitarias del G8 y del G7, quienes son hoy protagonistas de esta Cátedra CUE 2.0. La primera versión que realizaremos hoy en la Universidad Pontificia Bolivariana, a cargo de Felipe Espinal Arango, y quien nos hablará del futuro del empleo, es muy importante. Esta será la primera versión de muchas en donde nos encontraremos docentes, estudiantes y empresarios para hablar del futuro del empleo, para hablar del futuro de la educación y para poder contribuir al cierre de brechas que estamos trabajando en nuestra mesa de talento. Bienvenidos. En este momento, María Isabel Palomino, integrante de la Mesa de Talento del CUE, líder de la comunidad de conexión laboral y líder de empleo de Confama, también nos dará su saludo. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí saludando a todos los que nos acompañan en esta charla de Cátedra CUE. Bueno, mi nombre es María Isabel Palomino, yo soy responsable de empleo en Confama y pues como responsable de empleo y por la naturaleza de lo que hacemos, pues tiene todo el sentido que estemos articulados con la Mesa de Talento del CUE. Desde nuestro quehacer en Confama buscamos conectar a ese talento con las oportunidades laborales de las empresas y a las empresas con el talento que esté más conectado con su propósito, que lo ayude a potenciar sus resultados y por supuesto que personas y empresas pues puedan cumplir su propósito laboral. Desde la Mesa de Conexión de Talento del CUE vamos a estar impulsando diferentes iniciativas en donde el servicio Confama va a estar apoyando. El servicio Confama es de donde atendemos esas necesidades de talento de las empresas y desde donde acompañamos a las personas también para que puedan conectarse con esa oportunidad laboral que tenga sentido con sus habilidades, con sus intereses, con su propósito personal y que podamos tener empleados y personas que se desarrollen en esa vida laboral mucho más fácil y, por supuesto, empresas mucho más productivas y competitivas en nuestra región. Entonces, desde esta mesa de talento y hoy en alianza con UPB, queremos presentarles a ustedes un estudio que hemos venido realizando inicialmente de segundas fuentes, pero vamos a nutrirlo con trabajo de campo sobre ese futuro del empleo. Lo que vemos nosotros en nuestro quehacer en servicio de empleo Confama es que ese empleo ha cambiado. Hoy las personas nos relacionamos muy distinto con lo que hacemos, con lo que buscamos, además que sea esa forma de ganarnos la vida.
y el entendimiento de esa nueva relación es necesaria desde las empresas para que podamos ser marcas empleadoras mucho más atractivas para ese talento de nuevas generaciones. Y de eso vamos a conversar hoy, pero también los invitamos a que sigan unidos a esa conversación por redes, a través del CUE este semestre con la mesa de talento y especialmente con la estrategia de conexión de esa mesa de talento del CUE. Vamos a estar en diferentes eventos, vamos a estar invitando empresas, vamos a estar invitando a jóvenes a esta conversación y que cada vez más podamos propiciar esa conexión entre talento y oportunidades en nuestra región. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Isabel, por su saludo y también muchas gracias al doctor Alberto por quererse vincular con este video y darnos también y motivarnos a esta actividad que hoy empezamos, las cátedras CUE. En este momento vamos a dar inicio a la ponencia El futuro del empleo, que está cambiando. En este espacio nos va a acompañar Felipe Espinal Arango. Él es periodista con énfasis en la comunicación estratégica de la Universidad de La Sabana, especialista en dirección de mercadeo estratégico del CESA e intervención creativa de la Colegiatura Colombiana. Vamos a darle una bienvenida a Felipe, perdón. Gracias por vincularse en esta acción y esperamos que disfruten mucho esta primera charla. Buenos días a todos, qué rico que están acá hoy, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, qué rico que están aquí hoy, pues, y me siento muy honrado de ser el primer ponente de estas, de muchas cátedras CUE que inician. Como les contaba, pues, yo hago parte del servicio de empleo Confama y lidero en este momento el equipo de diseño de futuros, pero cuando me dijeron, venga, haga una charla sobre el futuro del empleo, yo me acordé de mí mismo hace muchos años y les comparto una foto. O sea, ese soy yo graduándome como periodista y ese día yo nunca me imaginé que en menos de 10 años, primero, pues nunca iba a ejercer mi carrera. O sea, yo creo que mis papás hubieran estado un poquito decepcionados ese día si les dijeran él nunca va a ser periodista y yo feliz levantando ese cartón. Que iba a iterar mi carrera 3 veces, o sea, que no iba a ser periodista, que iba a ser publicista, pero que tampoco iba a ser publicista, sino que me iba a encargar a las comunicaciones corporativas y que después no iba a hacer eso, sino que me iba a dedicar a diseñar experiencia y servicios. Y mucho más, ese día yo nunca pensé que iba a poder estar sentado con más de las 20 marcas más poderosas de este país creando estrategia. Hoy yo me siento muy honrado de hablar del futuro del empleo porque lo he atravesado por mi cuerpo, ¿cierto? Porque yo hoy puedo decir que el empleo cambió. Y creo que todos ustedes también lo han hecho, pero hay un truco ahí. A nosotros nos dicen el empleo cambió y nosotros de una empezamos a pensar en historias. Historias como esta. Ay, es que la gente ya no llega a las entrevistas. Ay, es que los jóvenes no quieren trabajar. Una que nos contaron hace poquito, es que siempre que hay partido de Colombia aumenta el número de renuncias y la gente no llega, ¿cierto? Entonces vemos que el empleo cambió, pero siempre estamos fijos en que es la gente la que no quiere trabajar. Y de pronto eso puede ser un poco cierto. O sea, hoy entendemos que hay otros tipos de personas que están entrando a ese mercado que no se parecen a lo que conocíamos. Hoy en día, pues los jóvenes quieren ganarse la vida con lo que tienen a la mano, con lo que saben y disfrutan, que son pues las redes sociales y sus celulares. Pero es un poco utópico, por así decirlo, pensar que solo el cambio en el futuro del empleo se da por las personas. Eso no es cierto.
Hoy también el mercado laboral está generando nuevas dinámicas, están entrando nuevos actores, se están conformando nuevas formas de hacer el empleo que de entrada pues salvan al talento de tener toda la responsabilidad. Por ejemplo, las plataformas colaborativas ganaron alrededor de 1,2 millones de empleos en Colombia el año pasado. Bueno, ¿qué está pasando ahí? De pronto no solamente los empleados los que están cambiando, el mercado en sí lo está haciendo. Y entonces, cada vez que alguien nos diga que el empleo cambió, le tenemos que dar unas palmaditas en la espalda y decirle que es que el empleo no cambia por sí solo. O sea, lo que está cambiando hoy es que hay unas nuevas formas en las que las personas nos estamos relacionando con nuestro quehacer, con la forma en la que nos ganamos la vida, con la forma en la que queremos sentirnos ocupados y percibir valor de ello. Pero también hoy está evolucionando un tejido empresarial donde están entrando nuevos actores que están cambiando las reglas del entorno y que adicionalmente están demandando nuevas formas de relaciones laborales. Es decir, este cambio se da tanto por las empresas como por las personas. Pero, pues, yo creo que esto está sobrediagnosticado. Por eso hoy en esta charla sobre el futuro del empleo no vamos a hablar de cifras, o sea, no vamos a seguir viendo las cifras del DANI, vamos a seguir comparando pues cómo están esos picos, no vamos a centrarnos en los problemas, porque a veces cuando uno lo invita en estas charlas de futuro, entonces uno sale o súper asustado, que no sabe dónde meterse, o súper emocionado, pero sin nada para hacer, porque si ve que eso queda por allá, pues en Nueva York y en el 2050, no. Hoy vamos a usar una lógica diferente para resolver esta pregunta del futuro del empleo. Y lo vamos a hacer desde la capacidad que ahorita Marisabel Palomino les contaba, pues un estudio que estamos desarrollando al interior de mi equipo en Confama, pero sobre todo sobre una metodología. Entonces, hoy vamos a conversar del futuro del empleo con una mirada basada en el diseño de futuros, que reconoce que el futuro es una seguidilla de presentes. O sea, que el futuro no es algo utópico que está por allá y que algún día llegará, sino que el futuro se está gestando cada segundo que nosotros estamos vivos y que al final, entonces, para poder entender el futuro, lo que deberíamos hacer es analizar esos cambios que están emergiendo hoy y entendiendo qué oportunidades nos generan. Entonces, el que esperaba que hoy le leyera el tabaco, el tarot o algo así, pues no es, ¿cierto? Lo que vamos a entender hoy es qué está pasando hoy, qué hoy podemos identificar y cuáles son esas preguntas nuevas que se están generando para el futuro del empleo. Para esto, pues hemos hecho una investigación de más de 150 artículos y nos ha permitido entender que entonces el empleo siempre lo vamos a tener que mirar como un fenómeno dual. Siempre que hablamos de empleo vamos a tener que entender que esos paradigmas o los contextos cambian tanto el tejido empresarial como las personas empleables. Y que para nosotros podernos aventurar en definir entonces cuál es ese futuro del empleo, también tenemos que tener unas ópticas, ¿cierto? Tenemos que tener unas perspectivas, porque no es lo mismo, y nosotros en Confama lo vemos mucho, no es lo mismo el futuro del empleo en Urabá o en el Bagre, aquí en el área metropolitana, y no es lo mismo el futuro del empleo en Nueva York. Entonces, cuando nosotros y mi equipo nos deleitamos viendo el futuro, pues también tenemos que entender un sesgo de proximidad sobre eso que estamos leyendo para saber eso, cómo habita acá. Entonces, en esta charla que vamos a tener hoy, vamos a hablar del futuro del empleo como fenómeno, entendiendo tendencias y cambios del contexto que vamos a analizar en estas tres frentes, pues en estas tres ópticas para saber entonces qué es lo que nos está pasando acá y cómo ustedes como estudiantes se van a preparar para sus empleos, pero también como empresas van a volverse más atractivas para poder retener pues o fidelizar ese talento. Entonces, primero, hablemos un poquito del entorno, qué son esas cosas que están cambiando hoy y que uno puede decir que están haciendo que nuestro trabajo como lo conocíamos se afecte. La primera es obvia, yo creo que si uno aquí hace una rifa, pues todos se la ganan. Y es que lo primero que está afectando el contexto en el que nosotros nos relacionamos es algo que ni siquiera hemos terminado de digerir. O sea, todos ya estamos muy machitos en las empresas, otra vez trabajando, pero la gente sigue triste, ¿cierto? Seguimos aporreados y entendemos que uno de los grandes cambios que tenemos hoy en día en nuestro entorno es todo el efecto pospandémico que estamos habitando. De todas formas, aunque nosotros entendemos que la pospandemia tiene unas secuelas, por ejemplo, en la salud mental, que son muy complejas y que están afectando nuestro mercado laboral, abordamos el ejercicio de la pospandemia más desde las consecuencias económicas que estas están generando para el entorno laboral. Cuando nosotros vemos entonces
¿Qué le está pasando al talento por consecuencia de esa pospandemia? Vemos un talento que hoy en día está viviendo con una inflación exagerada, ¿cierto? Y también con unos rezagos de una miel que probó, pues porque cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, con nuestras familias, cuando yo llegaba a trabajar en 2 minutos y no en 2 horas y media, pues cogí unas lógicas que ya me marcan que yo quiero seguir trabajando con esas comodidades. Eso lo vemos a nivel global. Y a nivel regional, vemos que entonces en Latinoamérica, con estos niveles inflacionarios y con la geopolítica y los problemas que estamos teniendo en este momento de nacionalismos elevados, empieza una sensación de búsqueda de la subsistencia. Hoy las personas sienten que con lo que tienen no está siendo suficiente y por eso casi el 50% de los trabajadores encuestados en el último estudio de Pitch Morgan, perdón, casi que no me acuerdo, de Pitch Morgan, anuncian que podrían renunciar por un salario mayor, ¿cierto? Ya no estamos hablando de lealtad, hoy estamos hablando casi de sobrevivencia. Algo que en Colombia, ¿cierto? En nuestro mercado local es pues como que genera un sinsabor, porque nosotros venimos de un aumento del salario mínimo, que en teoría lo que buscaría es que las personas perciban un mayor ingreso y sean pues como más eficientes con sus recursos, pero vemos al mismo tiempo que el porcentaje de ocupados informales pues sigue siendo una porción altísima. ¿Qué nos lleva entonces a entender qué está haciendo la gente para resolver? Por otro lado, este ejercicio de la pospandemia se traduce en el tejido empresarial a nivel global con algo que uno no esperaría. Yo creo que la pandemia nos dejó muchas, pues como expectativas rotas. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la pandemia todos nos cogíamos de la mano, salíamos a aplaudir a las 8 y pensábamos que después de la pandemia el mundo iba a ser un lugar hermoso donde no hubieran guerras en Ucrania, ¿cierto? Nadie se imaginó que el fin de la pandemia iba a ser una guerra y que íbamos a evitar la muerte desde otras lógicas. Pero al mismo tiempo nadie se imaginó que después de la pandemia la burbuja tecnológica fuera lo que se iba a contraer. Pues si después de la pandemia pensábamos que todos íbamos a ser digitales, ¿cómo estamos argumentando hoy las renuncias masivas de Facebook, Disney, Google, Twitter? O sea, esto es un sinsabor que nos dice, venga, el tejido empresarial a nivel global también se está afectando por la macroeconomía de unas formas que no esperábamos. Vemos entonces que a nivel regional, ese mercado, ¿cierto?, habilitado por esa lucha de la subsistencia, ha creado unas oportunidades magníficas que a muchos no les gustan, y son las plataformas de la economía colaborativa. Es decir, en un mundo donde el salario no está siendo suficiente, hay empresas que están ganando y que le están diciendo al talento, venga, ¿sabe qué? Si usted va a trabajar hasta las 5, de ahí en adelante puede ser Uber. Y yo le ayudo para que su salario, que hoy no es suficiente, le ayude a usted a mantener sus hijos en el colegio y le ayude a mantener sus hijos en la universidad. Entonces, estas nuevas plataformas a nivel regional que se están creando, para muchos son oportunidades de mantenimiento de la calidad de vida, pero para muchos otros entran en un ejercicio de la precarización del trabajo. Hoy no vamos a hablar de eso, solo vamos a entender que es una tendencia que está pasando. Y adicional, vemos a nivel local en Colombia y mucho más en Medellín, porque en Medellín somos paisas emprendedores, que esa gig economy empieza a jugar por otro lado con esa tendencia a buscar el emprendimiento. Pero veamos qué es el emprendimiento. Yo creo que si uno hace un censo acá, uno conoce la compañera que es súper buena abogada, pero que también tiene una marca de salsas, ¿cierto? O que hace comidas y vende. O yo tengo mi compañera que es profesora y vende manillas de Miyuki, ¿cierto? Nosotros tenemos un tejido cultural que nos invita al emprendimiento, nos jala esa vaina emprendedora. Pero vemos que hoy en día, con el 30,8% de tasa de emprendimientos y siendo el mejor país en Latinoamérica declarado por muchos para emprender, el emprendimiento se está volviendo el segundo trabajo, ¿cierto? Porque en un espacio donde lo que yo hago no es suficiente, pues tengo que ajustar. Un segundo cambio muy grande que estamos viendo en el mercado laboral, estos son muchas tendencias, pero aquí vamos a coger solo 3. La segunda es el relevo generacional. Y eso es charro, porque entonces cuando uno mira esto desde el mundo, siente unas cosas y cuando las mira desde la oficina aquí en Mirador ve otras. La tendencia, ¿cierto? Desde el talento es que nunca antes 3 generaciones tan diferentes estaban coexistiendo. O sea, tenemos a los baby boomers que hablan de la estabilidad y la lealtad como principio para escoger una marca. Vemos a los millennials que nos hablan del propósito y vemos a los centennials que nos hablan de flexibilidad y diversidad como drivers de aceptar una marca empleadora.
Y el reto no es que ellos sean diferentes, el reto es que los tres están juntos en la misma oficina y que cuando una decidir cuál es el plan de beneficios, los tiene que considerar a los tres para que no se le vaya una porción interesante. Entonces, eso que a nivel global vemos como la gran diversidad, vemos a nivel regional como un ejercicio también de deslocalización del talento. Porque entonces, un tejido empresarial que a nivel local o regional no está siendo atractivo para algunas generaciones, están encontrando la posibilidad de migrar y sin moverse de la casa, ¿cierto? Están empezando a participar en otros mercados laborales que les hacen más sentido y que les hacen más feeling con lo que ellos están buscando. Por último, pues en Medellín, pues a nivel local, perdón, esto es a nivel Colombia, vemos entonces que esas preocupaciones de los millennials y los centennials se asientan un poco más y que su principal dolor no está siendo solo alrededor de la diversidad, sino alrededor de yo cómo me voy a dar calidad de vida con lo que tengo disponible. Tenemos generaciones que hoy de verdad son un poco pesimistas con lo que van a poder lograr. Esto a nivel del tejido empresarial, acuérdense que aquí estamos viendo siempre un espejo, vemos que a nivel global entonces hay la necesidad de adaptarse a esas necesidades que tienen estas tres generaciones diferentes, que es muy importante tener en cuenta que ellas ya hoy identifican que el talento tiene mayor margen de negociación. O sea, no es que se adopten solo por queridas, ¿cierto? Es porque si no lo hacen, hoy en día están poniendo en juicio la productividad y la continuidad de la empresa. A nivel regional, vemos entonces también que los millennials y ese ejercicio del propósito como driver de trabajo es el más fuerte y el más asentado. Y a nivel local, vemos que a diferencia del mundo, en Colombia no se está dando ese relevo generacional. Es decir, el 23% del total de los trabajadores de las empresas más grandes tienen menos de 30 años. Por eso tiene mucho sentido que hoy en las grandes empresas estemos hablando del talento joven y del liderazgo joven. Es porque algo que se está dando de forma un poco traumática, pero se está dando a nivel local, aquí se están volviendo lastres para la continuidad de las marcas empleadoras como algo atractivo en lo que quiero pertenecer. Si la gente ni siquiera está entrando, si nadie me está dejando ver referentes, ¿yo por qué quiero apostarle a esas empresas? Son preguntas que entonces hoy está teniendo que hacer el tejido empresarial. Y por último, la última variable del contexto. Acordémonos que estas variables son esos marcos grandes que nos permiten ver cómo está cambiando el empleo. Es la verdadera inclusión laboral. ¿Por qué la verdadera? Porque ya se acabó ese cuentico de que yo en julio pongo la bandera del orgullo gay, pero no hago nada por las personas que tienen algún tránsito, por ejemplo, en su identidad de género en mi empresa. O yo pongo la bandera del orgullo gay, pero no admito familias diversas o mis planes de compensación no admiten papás homoparentales y el beneficio para sus hijos. O sea, ya estamos en un mundo en el que la inclusión laboral pasa o pasa. Y eso se asienta de diferentes formas. Entonces, ¿qué está pasando en el talento empleable? Vemos que hay una priorización sobre la diversidad, la equidad e inclusión. En este momento, la generación Z va a ser la generación más diversa entre sus posibilidades dentro del mercado de Estados Unidos. Eso no significa que van a dejar de haber personas heterosexuales, no. Vamos a entender hoy que es que no, la diversidad no son LGBT, mujeres y negritudes, no. ¿Qué está pasando con las poblaciones indígenas? ¿Qué está pasando con personas con discapacidad, con neurodivergencias? Entran un montón de nuevos aspectos a considerarse que antes pensábamos que solo porque habían mujeres en el comité directivo éramos muy incluyentes. ¿Qué pasa a nivel regional? Pues que ya es mucho más dramático. Entendemos entonces que esas brechas de la primera diversidad, que es el género, no se están cerrando de forma eficiente. Vemos que al ritmo actual nos tomará más de 150 años para cerrar la brecha económica de género. Qué preocupación. O sea, esto de verdad es angustiante. Y a nivel local vemos entonces que, según el DANE, la brecha salarial es más preocupante en nuestro país que en el resto, por ejemplo, de otros mercados. Y esto se sienta entonces en el tejido empresarial porque las empresas están buscando nuevas formas de ser más incluyentes. Hay países que están un poco más desarrollados en esto, por ejemplo, la Unión Europea y el estado de Nueva York ya declaró una ley de transparencia en los salarios. O sea, ya yo no puedo poner confidencial en una vacante. A nivel regional vemos que entonces aparecen nuevas formas de exclusión que las empresas no habían visto. Y yo creo que todos lo tenemos muy claro. Todos tenemos un compañero que nunca prende la cámara.
en las reuniones virtuales, ¿sí o qué? Y todos tenemos un compañero que siempre se le cae el internet, cuando está presentando, ¿cierto? Que no es capaz de llegar con el informe, que tiene unas capacidades ofimáticas un poco más bajitas. Hoy el mercado nos está hablando de otros tipos de inclusión, otros tipos de brechas. Por ejemplo, la brecha digital es algo de las que las empresas se tienen que empezar a volver corresponsables, porque si antes era que yo no me veían, ¿cierto? No me veían porque yo era una persona afro, no me veían porque yo era una persona gay. Ahora no me ven porque no puedo prender mi cámara, porque no tengo internet. Y mi jefe evalúa y tiene una percepción de confianza sobre mí de acuerdo a lo que ve. Entonces, ¿qué está pasando con los desconectados? ¿Cierto? Es algo que vemos que a nivel local se está empezando a entender como que una falta de acceso es una nueva forma de exclusión laboral. Porque en un mercado que se digitalizó también para lo que le conviene, yo creo que ahí tenemos que hablar, perdón que a veces sea crudo, ¿cierto? Empresas que quieren lo mejor de los dos mundos, que quieren a la gente en la oficina, pero también la quieren hiperconectada. Ese que no se puede hiperconectar es un paria. Ese que no se puede hiperconectar, que no puede contestar el correo, que el celular no le da para descargar el informe, empieza a ser excluido. Y eso que todavía no hemos llegado a una reunión cuando todo el mundo tenga las gafas Vision Pro de Apple y yo no puedo ver qué están viendo los otros. Estamos hablando que la tecnología nos va a traer nuevos tipos de ceguera, de sordera, ¿cierto? Muchas cosas que tenemos que empezar a agenciar como empresas. Entonces, esto, ¿cierto? Que vemos que es lo macro, que vemos que es lo general, se empieza a sentar en lo que vinimos a hablar hoy, ¿cierto? Les tenía que dar este contexto para que lo que sigue tenga sentido, pero es porque tenemos que entender que el fenómeno del empleo, al estar en un contexto cambiante, eso es como si fuera un barquito en el mar, ¿cierto? Lo van moviendo las olas, pero al mismo tiempo esas olas están generando oportunidades. Eso lo podemos entender a través de varias tendencias que aparecen entonces de asentar esos cambios en el contexto. La primera viene muy ligada a este tweet. ¿Quién alcanzó a leer este tweet hace más o menos 4 semanas? ¿Todos lo leyeron? Se los voy a leer. Escribimos desde la cuenta de, no vamos aquí a cartelear marcas, todos tranquilos allá en las casas. Escribimos desde la cuenta de, no somos hackers, ni mucho menos ni mucho menos somos los trabajadores, agencia que maneja las redes sociales de, este mensaje es en solicitud de ayuda. Tal persona, directora de la cuenta de tal marca, es una abusadora de sus trabajadores, vulnera sus derechos laborales, los acosa y ha creado un ambiente de trabajo tóxico, afectando negativamente la paz y el bienestar de las personas involucradas. Consideramos que es crucial que esta situación sea investigada a fondo y que se tomen medidas concretas para abordar estos problemas de manera efectiva. Una marca de las que tiene mayores audiencias en el país, ¿cierto? Que tiene una de las mayores inversiones en presupuesto y en branding, fue puesta en entredicho, por no decir carteleada, por sus mismos trabajadores. Hoy en día tenemos una cultura de la cancelación que viene por todo esto que les venía contando. Una cultura de la cancelación que lo que hace es que se cree una nueva forma de cambio en el futuro del empleo que aboga por la transparencia radical. Y esa transparencia radical, entonces, a las personas les da un empoderamiento positivo y la gente no tiene miedo del jefe. Y la gente, si en serio está muy angustiada, prefiere llegar tarde a de pronto tener un mal día. Y al mismo tiempo, eso nos lleva a que todas las empresas se tengan que empezar a preguntar, por eso que se llama el full disclosure o esa transparencia radical. O sea, cómo nosotros vamos a empezar entonces a hacer que las personas no sientan que hay una caja negra por allá en la que yo no puedo o no tengo injerencia. Eso vemos entonces que nos lleva a entender que no hay nada escondible, ¿cierto? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver este robot, ¿cierto? El Gender Pay Gap Bot. ¿Alguien lo ha escuchado? Les cuento, me encanta, es una de las cosas, para eso es que es la tecnología. Dos esposos en Inglaterra crearon este bot que lo que hace es que si una marca publica el Día de la Mujer, algo celebrando a las mujeres, el robot lee el tweet, entra a los sistemas de bolsas de empleo y hace un análisis del gap que hay entre el salario de mujeres y hombres. Y si el gap es significativo,
saca un post y dice en un tweet por qué esa marca es incoherente y por qué esa marca no apela o no aboga por la inclusión de género, así como está diciendo en sus campañas publicitarias. Entonces, hoy en día no hay nada oculto y por eso es que el llamado a la transparencia es un llamado a la transparencia real. Aquí es como cuando le dicen a uno que guerra avisada no mata soldado. Y nos lleva entonces a entender que en el futuro del empleo nos estamos acercando a algo que sería el fin de la jerarquía y el comienzo de la flexibilidad en el desarrollo de los beneficios para los empleados. Se acabaron las cajas negras. O sea, yo necesito hoy que mi jefe me diga cómo es la vuelta. O sea, yo por dónde puedo crecer, cómo y cuáles son los peldaños, qué tengo que hacer. Y si esa claridad no está, lo más probable es que yo me quiera ir. Porque es que ya no somos caballitos que van ciegos por el mundo. Y al mismo tiempo empiezan a solicitarse nuevas formas de entender los beneficios. Porque entonces, ¿por qué para unos y para otros no? O sea, cuando yo me doy cuenta que mi parqueadero vale 18.000 pesos, que yo tengo que ir 3 veces a la semana y lo sé multiplicar, y al mismo tiempo sé que antes no tenía que pagarlo porque estaba en la casa, y me doy cuenta que mi jefe tiene parqueadero gratis, yo de una hago la cuenta, ay, como que qué rico ser jefe. ¿Cierto? Qué bueno saber, eso parece chiste, pero es anécdota, no mentira. Pero el punto ahí es, uno hace sus cuentas y uno entiende entonces qué es un beneficio y qué no. Y entonces de pronto yo sé que es más conveniente para mí convertirme en jefe. Y qué bueno que eso es parte de mi carrera, pero me lo dijeron, ¿cierto? Pero yo sé que es algo con lo que cuento. Al mismo tiempo, vemos entonces que este cambio nos empieza a habilitar nuevas formas de ver la vida. Yo no sé si ustedes vieron que hace como 3 meses también fue súper popular un cambio de precio en el chocorramo. Y entonces todas las redes sociales salieron a decir que cómo así, que cómo nos iban a subir el chocorramo, entonces hacían análisis de la canasta familiar. Y es porque la pospandemia a nosotros nos cambió la percepción del riesgo. Recordemos que todos, así estamos muy vestiditos, somos animales, ¿cierto? Y que los animales tienen miedo, que los animales trabajan por impulso. Y hoy en día así se está comportando nuestro análisis de riesgo. El Global Risk Rank lo que dice es que hoy en día las personas le tienen muchísimo más miedo a una crisis en el costo de vida, ¿cierto? A poder mantener su estatus y su nivel de vida que a un cambio inminente en el cambio climático o que los que estamos haciendo por sospechar el cambio climático no se dé. O sea, uno ve a Marruecos destruyéndose, pero le cuesta más pensar que su jefe tiene parqueadero y que uno no, y que yo pago 18.000 pesos de parqueadero, ¿sí o qué? Porque así estamos programados, porque venimos de 3 años de mucho sufrimiento, de tener la muerte cerquita y de entender por todo lo alarmistas que son los medios, que a nosotros nos dicen que el que tiene vive. O sea, que aquí para vivir es teniendo, ¿cierto? A uno por eso le dicen que salga a conseguirse la papita, ¿cierto? Entonces, si entendemos que hay un cambio que está dislocado en nuestra percepción del riesgo, también entendemos por qué la gente hoy se va por salario. Y entonces no es como, ay, tan pelle, la gente se va por 50.000. Multiplique 50.000, multiplique los parqueaderos y vea de verdad la gente de qué está hablando. Eso entonces nos lleva a que una segunda tendencia clave en el futuro del empleo es esa sensación frugal, ¿cierto? Es esa sensación de que ya estamos tan mal que yo solo me tengo que encargar de sobrevivir en esta crisis. Hay un concepto que a mí me parece muy triste, pero que marca hoy la forma en la que estamos habitando este mundo, que es la permacrisis. O sea, hoy ya no hay esperanza de salir de la crisis, ya sabemos que todos vamos a vivir en este hueco y nos estamos encargando de habitarlo mejor. ¿Cierto? De cómo a mí me va mejor en este mundo en el que todos estamos muy mal. Y al mismo tiempo eso ha detonado una cosa que todos hemos llamado la renuncia silenciosa, ¿cierto? Que la renuncia silenciosa es literalmente ese comportamiento en el trabajo en el que yo hago lo que me toca. Pues yo no doy la milla extra, no me pongo la camiseta, no voy al evento del sábado, no me quedo 2 horas más. Yo le trabajo por lo que dice mi contrato y soy muy bueno, pero no me pida más. Entonces uno dice, ay, no, es que la gente antes era más berraca, es que dónde está esa gente, pues, que llevó a Antioquia a otro nivel. Pero lo que tenemos que entender también es cómo está viviendo la gente hoy. La gente hoy trabaja hasta las 6 porque a las 6 empieza a trabajar en su emprendimiento. Porque con el emprendimiento paga la universidad y con el salario vive para lo que tiene que vivir. Porque con el emprendimiento viaja, tiene momentos de ocio, puede desarrollar su familia y con el trabajo, pues paga la deuda de la casa, ¿cierto? Entonces la gente, ¿por qué hoy está haciendo otras cosas? Es que le tiramos mucho la culpa, pues, ¿cierto? También al talento. Pero al mismo tiempo, y ya lo vamos a ver, pues las empresas tienen muchos problemas para poder
encargarse de esto. Entonces la pregunta detrás de esto es, ¿cómo nosotros pensamos en hacer el trabajo algo más conveniente? Si ustedes tienen que diseñar el futuro del trabajo y están desarrollando planes de cómo hacer sus marcas empleadoras más atractivas, pensemos en la conveniencia del trabajo. ¿Cuánto le cuesta a un empleado trabajar? ¿Cuánto se tiene que esforzar para poder estar un día como yo le diga que esté? ¿Cierto? Eso nos hace preguntarnos entonces por hoy, pues eso nos hace ver también hoy qué se estudia y qué es lo que está llevando pues como la batuta de esto. Miren, el 80% de las personas están dispuestas a cambiar de empleo debido a la crisis. Y el 50% mencionan que el motivo principal podría ser el salario. Pero al mismo tiempo el 40% de las empresas mencionan que su mayor problema es pagar salarios competitivos. Entonces, el problema, la solución no está en pagar más. Las empresas no pueden pagar más. Entonces, ¿cómo nos volvemos creativos? Ese, por ejemplo, es un reto que nosotros tenemos en mi equipo de diseño de futuros. ¿Cómo pensamos un trabajo atractivo donde el condicionante de diseño es no hay salarios? O sea, no es a través del salario. Y aparecen cosas muy potentes. Por ejemplo, este concepto, trabajo por objetivos. Si nosotros deslocalizamos que la gente no trabaja por plata, sino que la plata es un medio para, por ejemplo, un medio para el ocio. O sea, mi trabajo es el medio que me va a llevar a mí a conocer el mundo. Eso es algo súper común en Europa gracias al programa Erasmus que hace que las personas quieran viajar por el mundo. Hoy la gente en Londres trabaja 6 meses para viajar 6 meses y vuelve a trabajar 6 meses para volver a irse de viaje 6 meses. Entonces el trabajo es el medio, ¿cierto? Si yo entiendo que el medio, por ejemplo, de algunas industrias es pagar universidades, si yo entiendo que el medio de algunas industrias es mantener familias, ¿qué puedo hacer yo como empresa por fuera del salario para lograr que la persona logre su objetivo? Ese es el trabajo por objetivos. Hay gente que dice, parce, me atracaron, voy a trabajar hasta que me pueda comprar el nuevo iPhone y me salgo y logro su objetivo. Y porque la empresa no le dice, venga, yo le ayudo y lo compramos juntos. También entendemos que aparecen nuevas formas, ¿cierto?, de ver lo conveniente que estuvieron ahí en nuestras narices y que no lo habíamos visto. Por ejemplo, lo que está pasando hoy con el talento de mujeres jóvenes. Entendemos que las mujeres jóvenes son el único grupo poblacional que está con menores índices de desempleo, mientras que todos van subiendo. O sea, ellas pierden cuando todos ganan. Y todas las marcas buscábamos siempre crear soluciones al desempleo de mujeres a través de la conexión. Démosles más trabajo, o sea, conectémoslas, que hayan entonces vacantes para mujeres, roles para mujeres, y lo hemos hecho muy bien. Por ejemplo, nosotros hoy en el Servicio de Empleo Confama estamos teniendo casi que una paridad en la contratación, casi que estamos contratando el mismo número de mujeres que de hombres, y a nuestros cursos vienen más mujeres que hombres, ¿cierto? Y nuestro activo digital lo usan más mujeres que hombres, pero entonces, ¿por qué ellas tienen un mayor índice de desempleo? Porque al mismo tiempo tienen unas condiciones, por ejemplo, el 73% de ellas tienen que coexistir con responsabilidades de labores de cuidado. Entonces, claro, ella consiguió su empleo, pero a los 3 meses la persona que le cuidaba a los hijos ya no se los puede cuidar, entonces ella sale de su empleo. Entonces las conexiones para arriba y el desempleo también. Entonces la mujer ya consigue el empleo y se da cuenta que su salario es igual a lo que tiene que pagar porque lo cuiden sus hijos. Y entonces, ¿qué marca va a ser atractiva ahí? No, pues muchas gracias, pues sí conseguí mi empleo, pero no puedo trabajar. Y entonces esas nuevas formas de entender la conveniencia, esas nuevas formas de entender que mi empleado vive en un contexto que no solamente lo limita, sino que limita lo que puede hacer conmigo como marca empleadora, es algo que en el futuro del empleo las marcas van a tener que empezar a ver. Porque si no, ya todos nos dimos cuenta que para hacer plata, para que mis hijos vayan a la universidad, para poder estar bien, no necesito un trabajo. Necesito un trabajo de 8 a 5, no necesito un jefe que me trata mal y no necesito un jefe que no me deja ir a la entrega de calificaciones de mi hijo. Y menos una empresa que diga que es lo máximo porque puedo ir a 3. Entonces, eso nos hace que tengamos que empezar a pensar nuevos modelos laborales. Por ejemplo, conceptos como modelos de alternancia laboral. Eso lo que significa es, hagamos consciente qué necesidades tiene mi talento en su contexto y entendamos que el trabajo es parte de su vida, que no es la vida. Y que el trabajo, al ser parte de su vida, pues se tiene que acomodar. ¿Con qué? Con tecnología, pero al mismo tiempo con corresponsabilidad. Diciendo, yo como marca te reconozco, te identifico y voy a hacer algo para que vos me des la máxima productividad,
pero que tu contexto te permita dármela. Porque hoy le pedimos lo máximo a todo el mundo y no le ayudamos. ¿Y qué pasa? La persona renuncia y sale y se va. ¿Cierto? Algo también que vemos, yo creo que se da también porque lo vemos en nuestras calles, es el efecto de la gentrificación y el nomadismo digital. Hoy en día, gracias a The Nomad List, este es como un ranking de las mejores lugares para trabajar, mejores ciudades para trabajar en el mundo. Medellín está ubicado en el top 5. Y uno va a Provenza y uno a veces se siente, pues depende de los shots que se ha tomado, uno se siente como en otro país. Pues como que esto es Israel, o sea, aquí qué está pasando, ¿cierto? Porque hoy en día, gracias a todo lo que venimos trayendo de la crisis económica, pandémica, entre otras, vemos que hay un paradigma freelancer donde hay un sueño nómada que queremos lograr, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay un efecto en la construcción demográfica de nuestras ciudades que tenemos que agenciar. ¿Cuál es ese sueño nómada? Pues que la gente hoy se da cuenta que puede trabajar desde cualquier lado. Y entonces uno cree que el nómada es ese que es mochilero, que tiene barba, que ese demás que trabaja en algo de comunicaciones, ese demás que trabaja en algo de mercadeo o en algo digital, porque pareciera que los desarrolladores son mudos. O sea, nadie cree que el desarrollador hable con nadie porque esa persona concentradita puede desarrollar. Pues no, entendemos que ese sueño nómada no solamente busca o persigue un ejercicio de libertad, busca y persigue un ejercicio de conveniencia. Es que si yo gano en dólares, pues mejor vivir en Medellín. Hace más calorcito y el sueldo me dura el triple. Mi sueldo no es bueno donde vivo, pero acá funciona 3 veces más. Y eso también lo vemos acá. Entonces la gente que en la pandemia se fue de Medellín, que Medellín hoy ya tiene los precios de Bogotá, ¿cierto? Pues uno sale a comer en Medellín y siente que estaba comiendo en Bogotá hace 10 años y entonces yo me voy a vivir en La Ceja, ¿cierto? Y yo entonces viviendo en La Ceja, el sueldo me rinde más, ¿cierto? Y al mismo tiempo vemos entonces que esa gentrificación que está llegando a nuestro territorio empieza a desplazar donde se asientan las personas. Entonces, por ejemplo, en Medellín vemos un desplazamiento demográfico hacia el Valle de San Nicolás, a oriente, y vemos otro desplazamiento hacia el norte, por fuera de los centros empresariales. Por ejemplo, antes Manila, que era un barrio residencial, hoy es un barrio turístico, pero eso queda a 5 minutos de Milla de Oro. Entonces, si yo tenía a alguien cuando estábamos antes, que todos los días iba feliz caminando a la oficina, y esa persona la sacó la gentrificación de Manila y ya vive en Oriente, esa persona ya se tiene que venir 45 minutos si tiene carro, casi 2 horas si viene en bus. Y entonces ahí esta sí es problemática, ahí que no le gusta venir a la oficina. Pues, ¿dónde está entonces esa consideración de lo otro? Entonces empezamos a entender que ya hay nuevas preguntas, porque entonces creemos que este paradigma freelancer se responde con la pregunta de si el trabajo es virtual o presencial. Y todas las empresas viendo el problema como así chiquito. ¿Presencialidad o virtualidad? ¿Por qué no metemos otro concepto? La flexibilidad. ¿El trabajo es flexible o no es flexible? Porque es que el trabajo flexible puede ser presencial. ¿Por qué no hablamos del trabajo conveniente? Eso nos lleva entonces a pensar en otras formas del futuro del empleo, donde vemos, por ejemplo, el talento líquido, el talento compartido como una fuente de generación de productividad para las empresas. Pues pucha, es que los desarrolladores están muy difíciles de conseguir. Consigan todos los que puedan y metámoslos a estas salas y sea para que estudien y después vemos qué hacen. Sí, porque yo no pienso en que yo puedo comprar o puedo adquirir fracción de desarrollador. Porque no tengo el mejor abogado, pero lo comparto con todas las empresas del CUBE, para que ese abogado pueda trabajar con todos y también pueda manejar su tiempo. Porque no pensamos o empezamos a pensar que el talento no está fijo y que no pertenece. Veníamos de unas tendencias anteriores donde el trabajo marcaba la identidad. Mi papá, por ejemplo, disfrutó mucho cuando yo trabajé con muchas marcas, le dio muy duro cuando renuncié, porque para él yo era eso, o sea, yo representaba todo lo que eso configuraba, pero hoy entendemos que las marcas no crean identidad solamente, sino que son medios para lograrlo. Entonces, ¿por qué no pensamos el talento como algo líquido que no nos pertenece? Esa es una pregunta del futuro del empleo. Y también nos marca dos cosas que a mí me encantan, no sé cómo las vamos a hacer, pero hace poco tuvimos la oportunidad de estar en Nueva York en The Future of Everything con la directora de Slack y vemos entonces que esta flexibilidad o hiperflexibilidad nos va a cambiar dos cosas que todos usamos y que odiamos. Primero, hablamos del fin de las reuniones. Hace poco una empresa, se me fue ¿cuál fue?
pero si alguien quiere que profundicemos, le comparto el artículo. Prohibió las reuniones periódicas con más de 2 personas. Entonces pasamos de las reuniones a las conversaciones de valor. Pasamos de los foros repetitivos que siempre pasan y pasan y pasan por una conversación efectiva y corta. Hoy yo creo que tenemos tantas reuniones que no tenemos tiempo para trabajar. Pero al mismo tiempo vemos un cambio en la conversación y en el medio de conversación. ¿Qué significa esto? Las nuevas tecnologías como Slack, como Teams y otras que están desarrollando muy apalancadas en la inteligencia artificial nos van a cambiar es la forma en la que nosotros intercambiamos conocimiento y conversación. Entonces vamos a pasar a la comunicación abierta como un desplazamiento al mail, una conversación constante que simplemente nos habita frecuentemente. Y por último, una que me parece muy relevante y el CUBE por eso me encanta que exista, porque está juntando unas esferas que parecerían muy difusas, ¿cierto? Es todo lo que está pasando con el talento joven y con eso que se llama la famosa generación de cristal. Que qué bueno uno poder ser generación de cristal hasta bien viejo para poder echar ahí como la culpa a otras cosas que no sea su salud mental, otras cosas que en serio son muy complejas. La gente no llora porque quiere. Entonces, ¿qué vemos con este ejercicio de nuevas inclusiones, ¿cierto? De nuevas personas entrando al mercado laboral. Que las personas cada vez están buscando nuevas formas de identificarse y que ya, pues, a mí no me define solamente una etnia, no me define una orientación sexual, sino que hoy en día las marcas que están siendo más efectivas para la gestión de las diversidades entienden los perennials como una línea única. Entonces, nosotros antes veíamos millennials, centennials y baby boomers, pero hoy lo que entendemos es que yo, independientemente de la edad que tenga, tengo unos gustos, tengo unas orientaciones, unas afinidades. O sea, yo puedo ser mamá perruna a los 50 y a los 25 y eso me genera unas tensiones que la marca empleadora debería reconocer. Eso es lo que llamamos perennials, ver el talento por esas cosas que tienen en común y no por las cosas que los separan. No por esas cosas que los condicionan, sino por las posibilidades de ellos ser mutables, pero que al mismo tiempo se puedan asociar con otros. Y por otro lado, se ve una nueva economía de la introspección en lo que la reflexión personal se empieza a hacer como ese medio que yo tengo para habitar. ¿Qué esto nos marca o qué de esto nos marca el futuro del empleo? Que ya no podemos seguir pensando que porque al empleado le llega el kit con el nombre del hijo es un muy buen beneficio. O sea, no vamos a seguir hablando de personalización, vamos a hablar de individualización en la generación de relaciones y esa individualización es reconocer al otro por qué le duele, qué necesita y qué le conviene y desde ahí poderlo diseñar. Entonces, ¿qué viene? Y es muy próximo y creo que los invito a todos a que nos empecemos a hacer cargo de esto. Ya va a acabarse la hoja de vida como lo conocíamos. Porque si yo ya una hoja entiendo que no es capaz de definirme, y además que Marisabel hace poquito me contaba algo que a mí me abrió los ojos así, pues que una hoja de vida es una lista de privilegios. Entonces yo lo que hago es que ordeno mis privilegios en función de quién me va a leer. Y eso para todas las empresas es gravísimo porque entonces todo el mundo miente, ¿cierto? Es como el meme. Mentí en mi hoja de vida, pero mi empleador mintió en el perfil, ¿cierto? Eso nos está llevando en serio a que esto sea un artefacto no sostenible. ¿Qué cambios vienen entonces? Biometría como medio de captación de datos. Hoy en día ya los datos, pues y eso lo estamos viendo con ya hasta la cédula es virtual, ¿cierto? Con la desmaterialización de la billetera en general y de los documentos, que nuestros datos no los vamos a aportar, los vamos a hacer nuestros datos. Con mi ojo ya pueden ver toda mi historia académica, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo vamos a entender que deben haber nuevas formas, ¿cierto?, de valorar el talento, como lo está haciendo, por ejemplo, en este momento Talent Pitch, con esa disrupción de crear redes sociales como TikTok, donde las marcas se relacionen con el talento empleable en códigos que el talento empleable entiende y disfruta, ¿cierto?, en nuevos formatos. Y sobre todo, que pasen cosas así. Amigo. Tengo 5 años de experiencia como cajero. He tenido como 20 entrevistas el último año y yo aún así no he podido encontrar trabajo. La última entrevista que tuve duró solo 5 minutos. Les pareció que no voy con la imagen de la marca.
parece que su perfil es muy interesante. Aunque no tiene experiencia laboral, tiene mucho potencial. Sí, no tengo experiencia, pero tengo muchas ganas de trabajar y de aprender. De hecho, estoy terminando mi carrera de ingeniería de alimentos. Bueno, yo solo tengo 20 años, pero tengo 2 años de experiencia como domiciliaria. Estudié ingeniería de sistemas e hice un posgrado en Data Scientist. Yo soy muy bueno transformando data en insights. Hace un año me titulé como contadora pública. McDonald's es uno de los empleadores más grandes del mundo. Por eso creamos una herramienta que nos permite adquirir el mejor talento, transformando nuestro negocio y también transformando la vida de las personas. El desarrollo se hizo con tecnología que ya se encuentra disponible para crear la primera plataforma de reclutamiento, donde las personas pueden elegir un avatar con el que se identifiquen para hacer su cara en las entrevistas, eliminando cualquier barrera de género o prejuicio. Antes me miraban todo el tiempo, pero no me escuchaban. Esta vez fue diferente. Nunca me vieron, pero me conocieron de verdad. Entonces vemos que hoy esas apariencias que eran las formas, ¿cierto? Que se traducían en unos conceptos que todos buscábamos cuidar como, es que la imagen de marca es su gente y cosas que son ciertas, hoy en día están empezando y siendo llamadas a trascender. Pero eso, pues, solamente lo podemos lograr, yo creo que es la 43. Eso. Presentar. Gracias. Eso solo lo podemos lograr, pues una historia de sesgos no la vamos a lograr solamente entrenando a las personas de reclutamiento. O sea, no es como que entonces vamos a hacer una escuela para evitar el sesgo. No, eso está en nuestro olímpico, ¿cierto? Nosotros asociamos las percepciones de la gente con confianza, ¿cierto? Con percepciones sobre su conocimiento. A mí me pasa mucho cuando llego a dar, hace poco me pasó, que fui a abrir la puerta del salón de clases que doy y un estudiante me dijo, no la abra, que el profesor es el que abre. Entonces, ¿quién le explica que soy yo? ¿Cierto? O sea, son cosas que están metidas dentro de nuestro sistema que nosotros no podemos evitar, pero ya hay tecnología para hacerlo. Entonces, por ejemplo, Soft Skills Platform es una nueva herramienta de generación y evaluación del talento a través de la gamificación y la inteligencia artificial. Y empiezan a haber otros conceptos nuevos, como la valoración o el match por propósitos. Coali, una de las empresas startups con las que nosotros estamos trabajando, están generando inteligencia artificial que es capaz de rankear esta vacante, qué tanto se conecta, no solamente técnicamente entre el perfil y el rol, sino entre el propósito personal de la persona y el propósito de la cultura corporativa. Ya hoy hablamos entonces de reclutamiento basado en habilidades, basado en rendimiento, que se ve mucho en las áreas de la tecnología, cuando yo puedo, por medio de algoritmos de analítica, ver cuál va a ser el performance de esa persona cuando entre a mi empresa, o basados en la cultura, qué tanto fit tiene esta persona con nuestro entorno, porque ya por fin entendimos que la gente no se va por salario. La gente se va por los jefes, la gente se va porque no se identifica. Y pues qué bueno que nosotros entonces, como personas que agenciamos talento, lo entendimos para poder traer un talento que no nos rote a los 3 meses. Hace poco, conversando con el equipo de conexiones, decían que las personas de talento humano se daban por bien servidas si la persona duraba 1 año y que los costos entonces de reclutamiento podrían ascender el $1.000.000 por candidato. Tenemos que cambiarnos la pregunta, o sea, la pregunta no es cómo lo mantengo, sino cómo tomo decisiones acertadas desde lo que la gente es. Y también vemos entonces que en el futuro del empleo, pues, ¿por qué no nos vamos un poquito más allá y pensamos, pues, que la mejor valoración es la no valoración? ¿Por qué tendríamos en el futuro del empleo que seguir midiendo a la gente con una regla y entendiendo a ver si son capaces con esto o no? En un mundo que vemos que tiende a ser un poco deshonesto muchas veces, pues porque si una buena tendencia en la creación de hojas de vida es haga una hoja de vida por cada rol, es porque usted algo está cambiando, pues, o sea, eso, digámonos las cosas como son, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nosotros volvemos más práctico algo que lleva mucho en el mercado, pero que muchas marcas no se atreven a hacer? Es que estos cambios implican valentía, como lo que es el open hiring, que es literalmente contratar al primero que llegue, con ganas de trabajar. ¿Quién hace esto? Starbucks,
Amazon, o sea, marcas que hoy entienden el talento desde otro lado y que estas formas lo llevan a uno a entender la diversidad de la fuerza laboral como un medio para mayor fidelización de los empleados y menores costos en su contratación. Por último, pues yo creo que todos lo hemos visto, la inteligencia artificial viene cambiando las formas en las que nosotros nos relacionamos con nuestro trabajo. No solamente cambia las formas en las que trabajamos, sino que nos plantea desafíos importantes de cómo nosotros nos vamos a mantener en el trabajo. Estoy seguro que desde que sacaron la pregunta de que si un presidente podía hacer una inteligencia artificial, todos entendimos que podemos ser reemplazados. Pero la pregunta o la respuesta no es esa. La respuesta es que la inteligencia artificial va a reemplazar al talento que no se pueda montar a esto. Como pasó con el lanzamiento del iPad, como pasó con el lanzamiento de los computadores. Hoy en día, una persona que no use computadores, pues es un talento que las marcas no de pronto vieran como muy relevante. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Pero ¿qué cosas de fondo cambia esto en el futuro del empleo? En un primer espacio, va a cambiar la forma en la que nosotros nos relacionamos con el conocimiento. Entonces, preguntas al talento como, venga, ¿usted dónde estudió? ¿Cierto? ¿Y qué estudió? Hoy no tienen sentido. La pregunta del futuro del empleo es que el talento lo debemos ver desde qué está estudiando y cómo está aprendiendo, porque estamos en unos cambios tan acelerados, pues que nosotros no vamos a poder de verdad estar listos para nada. O sea, mañana aparecen los aliens y todo lo que conocemos se acabó. Y otra cosa muy importante es que esta pregunta de la inteligencia artificial en el trabajo tiene una respuesta ética de fondo y es ¿quién va a ganar? O sea, si la inteligencia artificial va a entregar eficiencias en tiempos, ¿quiénes van a ganar? Porque es que una cosa, todos casi que lo estamos viendo desde es que la inteligencia artificial me va a reemplazar. Porque todo ese tiempo que a mí me sobra es para que mi rol, donde habían 5, lo haga 1. Listo. ¿Y por qué no creamos un futuro más positivo para el talento? Donde esa productividad no solo se la lleve la empresa, sino también el talento. O sea, hace unos años hablábamos de semanas de 4 días y todo el mundo decía, no, pues ¿cómo? Pero ¿qué tal semanas de 4 días donde yo lo que hago es que uso herramientas de inteligencia artificial en mi trabajo que me dan mayor eficiencia operacional y que eso se me traduce a mí en ocio, en tiempo con mis hijos, en cuidado? Tenemos que entender entonces que lo que pareciese muy utópico, hoy en día está al alcance de nuestras manos. Y literalmente estamos en el borde. Yo creo que el caso de Kodak todos los conocemos. O sea, usted o se cambia, o sea, usted o se mueve o lo mueven, hermano, porque es que la cosa va a unos ritmos que nosotros no podemos sostener. El talento, el trabajo, el empleo formal que conocemos es una institución que va en caída. Y la gente hoy se dio cuenta, como les decía ahorita, que no necesita trabajo para poder tener una buena vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como marcas empleadoras? Eso nos lleva a entender que hay nuevos roles a la vista que nosotros no entendemos y que al mismo tiempo hay nuevas expectativas en el talento que no están siendo resueltas con la oferta actual. Esto lo que significa es, el futuro del empleo no es muy lejano, es actual y el talento está cambiando más rápido que las empresas. Entonces, como empresas, ¿qué vamos a hacer para poder suplir esas expectativas? Yo me estoy leyendo un libro que les quiero recomendar, es este libro de Utopías para Realistas de Ruth Bergan, que tiene esta frase, y es, el progreso es la realización de utopías. ¿Cuál es el futuro del empleo? Es un futuro en el que las marcas son suficientemente valientes para decidir hacer las cosas diferente. Es un futuro en el que ve la inclusión como medio y no como fin. ¿Cierto? Es un futuro en el que ve la tecnología como un mar de posibilidades para que la productividad sea compartida para todos. Pero son un séquito de presentes y definiciones que tendríamos que construir entre todos. Entonces, el empleo cambió, ¿cierto? Pero la pregunta es si las marcas están listas para cambiar con él. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta presentación. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si hay algún comentario que quisieran compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, a ti por tan enriquecedora charla. Creo que fue muy dinámica y a todos nos deja tanto aprendizajes como muchos retos a nivel personal y a nivel profesional. Les agradecemos a todos su presencia en esta primera versión de la Cátedra CUBE. Les recomendamos que si no se han registrado, en la parte de afuera del fórum
por favor lo hagan para compartirles la grabación de esta charla y las memorias. Entonces es muy importante que se registren. Agradecemos entonces a la Universidad Pontificia Bolivariana por recibirnos, al CUE y a nuestro aliado el día de hoy, Confama, quien nos presentó también sus recursos, aquí su recurso humano, a Felipe en esta charla tan enriquecedora. Los esperamos en próximos eventos y muchas gracias por su asistencia.